Vamos a hacer un ejemplo relacionado con el filtro pasa todo. Como comentamos en la clase de ayer, un filtro pasa todo es aquel que la magnitud del filtro es igual a una constante, generalmente es igual a 1. Entonces, al ponerse en cascada con otro filtro, no cambia la magnitud de ese sistema. Bien, aquí tenemos la imagen de la posición de los polos y los ceros de un sistema pasa todo, pero vamos a inicialmente hacer un gráfico de qué es lo que significa que no cambie la magnitud al ser colocado en cascada a la salida de otro sistema. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un cierto sistema caracterizado por esta función del sistema h de z. Normalmente aquí tenemos la entrada de nuestro sistema, que también la podemos interpretar como una transformada z. Y lo que colocamos a la salida de este sistema es otro sistema que va a ser un sistema con las características que mencionamos ayer, que es un sistema pasa todo. Y lo que vamos a obtener aquí en esta salida, vamos a etiquetar como y de n, puede ser también y de z, es una señal cuya magnitud no ha sido alterada por este tipo de filtro pasa todo que hemos colocado aquí. La característica de este filtro pasa todo es sencilla, que tiene una magnitud de la respuesta en frecuencia que es constante. Entonces, antes de mencionar eso, recordemos que para nosotros h de z, que es la transformada z de la respuesta al impulso, tiene el nombre, un nombre particular que es función del sistema. Y por acá tenemos h de e a la j omega, que es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, que se conoce como respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Entonces nosotros podemos escribir, de hecho, de esta forma la notación, que la transformada de Fourier de la respuesta al impulso es nuestra respuesta en frecuencia. Entonces, este filtro pasa todo de aquí tiene esa característica de que la magnitud de su respuesta en frecuencia es constante. Entonces, la magnitud, que es esta notación del valor absoluto de esta respuesta en frecuencia, es constante. Generalmente es igual a 1. Entonces, si esta tiene, vamos a suponer una magnitud de alfa, al multiplicarse por 1, ustedes ya saben que en el dominio Z, por esa propiedad de la convolución, en lugar de ser la convolución de estas dos respuestas al impulso, pongamos que aquí está h de n y aquí está h de AP, que es pasa todo de n, debería convolucionarse para provocar la salida. En el dominio Z lo que se hace es el producto. Entonces, esta magnitud de aquí, multiplicado por 1, va a seguir teniendo la misma magnitud aquí en la salida. Entonces, lo que hace este sistema es cambiar la fase de esta señal que está a la salida de este primer sistema de aquí. Y en general es útil para un proceso que se conoce como la ecualización del atraso de grupo. Y esto que hace una compensación en las fases que son no lineales. Bien, una de las características que tiene este filtro pasa todo, que tiene justamente esta propiedad de que la magnitud de su respuesta en frecuencia es igual a 1, es la que observamos aquí en esta gráfica de aquí para un sistema pasa todo. Entonces, la particular es la siguiente. Si yo tengo un polo en z sub 0, voy a tener un 0 en la posición recíproca conjugada. Entonces, si, por ejemplo, tengo aquí en z sub 0, recíproco conjugado. Recíproco es este inverso que está aquí y conjugado. Esa es nuestra terminología de lo que es un recíproco conjugado. Entonces, noten, similar acá, tengo un polo en esta posición conjugada con este otro polo de aquí. Y este polo de aquí tiene también un 0 en una posición recíproca conjugada. Y si el polo está en el eje real, también tengo un 0 en su posición recíproca conjugada. En este caso, como está en el eje real, entonces el conjugado es exactamente igual a z sub 1. Esta es la distribución que va a tener,
tener un sistema pasa todo en su región de convergencia con relación a la posición de polos y ceros. Siempre van a estar un polo y un cero en una posición recíproca conjugada. Y una de las cosas que ustedes pueden observar es que estando aquí el círculo de radio unitario, recordemos que ya les comenté que por lo general no se coloca el 1, sino ya se sobreentiende que es el círculo de radio unitario. Al encontrarse todos los polos dentro del círculo de radio unitario, podemos decir que este es un sistema estable y causal. Es un sistema estable y causal. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo de filtro pasa todo y vamos a ver cómo al colocarlo en cascada no cambia justamente lo que es la magnitud de la salida del primer sistema. Entonces en este ejemplo de aquí vamos a suponer que tenemos la siguiente configuración. Tenemos aquí una cierta secuencia de entrada que viene a un sistema caracterizado con esta función del sistema h de z. Luego viene aquí en cascada un filtro pasa todo. Y aquí vamos a observar una salida en el dominio del tiempo o bien su representación en el dominio z. La función del sistema h de z, que es esta funcióncita que está ubicada aquí, está definida como 1 menos 0.2 z a la menos 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1. Vamos a ver en qué posición está ubicado el 0 de esta función. El 0 es, o mejor dicho, los ceros de la transformada son las raíces del polinomio del numerador. Como ustedes pueden ver, esta es lo que hemos denominado la función racional, esa división de dos polinomios, que estos son polinomios en función de z. Entonces vamos a extraer este numerador acá, 1 menos 0.2 z a la menos 1, y para sacar la raíz evaluamos a 0. Podemos multiplicar por z a ambos lados, vamos a tener z menos 0.2 igual 0, y aquí tenemos que la posición del 0 de esta función está ubicada en 0.2. Si nosotros hiciéramos aquí un bosquejo de lo que es la región de convergencia, tendríamos justamente un 0 en la posición 0.2, aproximadamente aquí. Ahora, el sistema que vamos a colocar aquí en cascada es el siguiente, es la función h a sub p, que justamente viene de la terminología all pass de filtro pasa todo. Tiene la siguiente función, es un z a la menos 1 menos 0.2 dividido para 1 menos 0.2 z a la menos 1. Ya sabes que por la propiedad de convolución, lo que voy a tener aquí, dado que están en el dominio z, es el producto de estos dos sistemas para formar un único sistema que define la relación entre entrada y salida. Entonces, hagamos esa multiplicación. Entonces, este sistema de aquí, que lo vamos a llamar h, simplemente podemos llamarle h sub s, simplemente para poner una etiqueta. Entonces, h sub s de z va a ser el producto de esta expresión y esta expresión. Entonces, tengo 1 menos 0.2 z a la menos 1, 1 menos 0.5 z a la menos 1, multiplicado por la expresión que tenemos acá, z a la menos 1 menos 0.2 sobre 1 menos 0.2 z a la menos 1. Aquí ustedes ya pueden observar una cierta simplificación que aparecerá tanto en este numerador como denominador. Entonces, el 0 que yo tenía en esta posición 0.2 se va a cancelar con este polo que está en la posición 0.2. Pero ustedes pueden observar que lo que voy a tener aquí es que el 0 que originalmente estaba ubicado, ustedes pueden notar que h de z tiene un 0 ubicado en 0.2, que podría ser interpretado como un quinto. Ahora, ustedes pueden ver que pasa a su posición recíproca, que sería recíproca conjugada, que sería 5. Es decir, vendría a estar por acá más o menos ese nuevo 0. Entonces, lo que vamos a tener aquí en la salida es la función z a la menos 1 menos 0.2 dividido
para 1 menos 0.5 z a la menos 1. Entonces lo que hace este filtro pasa todo es voltear o invertir la posición de este 0 que está ubicado en 0.2 a su posición recíproca conjugada, pero como está en el eje real, la conjugada es igual al mismo valor en la posición 5. Entonces, este filtro de aquí, que es un filtro pasa todo, mantiene justamente esa característica de que la magnitud de su respuesta en frecuencia es igual a 1. Entonces, lo que se pone al colocarlo en cascada a la salida del otro sistema no cambia la magnitud. Si ustedes hacen el gráfico de polos y ceros de esta función que está aquí, van a llegar justamente a un gráfico similar al que aparece acá. Entonces, cada polo tiene un cero en una posición recíproca conjugada, que es esto de aquí. Cada polo tiene un cero en la posición recíproca conjugada. Y eso ustedes ya lo pueden hacer con las funciones con las que trabajaron en octava, donde se hacía diagramas de polos y ceros. Eso lo pueden ubicar aquí. Bien, hay un tipo de sistema que se conocen como sistemas de fase mínima. Para llegar a estos sistemas de fase mínima, recordemos que hay una condición para que el sistema sea causal y estable. Entonces, si yo tengo un sistema LTI y ese sistema tiene las dos características al mismo tiempo, de ser causal y estable. Recordemos que la causalidad significa que la salida depende de entradas presentes y pasadas y la estabilidad que una entrada acotada va a producir una salida acotada. Entonces, para que el sistema sea causal y estable, existe una condición. Y esa condición es que todos los ceros estén dentro del círculo de radio unitario. Entonces, si aquí dibujamos nosotros una cierta región de convergencia, la condición para que el sistema sea estable es que todos los ceros estén dentro del círculo de radio unitario. Yo puedo tener por aquí, perdón, todos los polos estén dentro del círculo de radio unitario. Entonces, podría tener por aquí unos polos, ceros, perdón, en posiciones como las que están ubicadas aquí. Ahora, si un sistema es causal estable, simplemente tengo que observar, fijarme en la posición de los polos, que son las raíces del denominador de esa función racional. Sin embargo, existen sistemas donde es necesario que el inverso de esa función también sea estable. Ustedes pueden notar que para que el sistema sea causal y estable, no nos interesan las posiciones donde están los ceros. Los ceros pueden estar en cualquier posición de la región de convergencia. El único que nos fijamos es en esa restricción que todos los polos estén dentro del círculo de radio unitario. Entonces, dado que es un sistema causal, es una señal derecha, tanto la región de convergencia va a ser del polo más alejado del origen hacia el exterior, y al ser estos polos todos internos al círculo de radio unitario, esa región de convergencia va a contener el círculo de radio unitario y por tanto también tendrá transformada de Fourier. Y las señales que son estables tienen transformada de Fourier. Entonces, si yo tengo una función que es h de z, que corresponde a un sistema causal y estable, si yo formo la función inversa, que es 1 sobre h de z, yo quiero que esta función también sea causal y estable. Y recordemos que para que sea causal y estable, todos los polos deben estar dentro del círculo radio unitario. Y para que se cumpla que la función inversa también sea causal y estable, el momento de invertir lo que va a suceder es que en este paso de aquí, la posición de los ceros van a estar ubicadas ahora los polos y la posición de los polos van a estar ubicadas ahora los ceros. O sea, lo que estamos haciendo en esta parte de aquí es simplemente colocar el numerador como denominador, el denominador como numerador. Entonces las raíces también se cambian en la posición de los polos y los ceros se van a invertir de esta forma.
así. Entonces, ¿cuál es la condición para que este sistema que está aquí, que se le conoce como el sistema inverso, también sea causal y estable? Y es muy sencillo. Si la posición de los ceros ahora se convierten en polos, y yo necesito que estos polos de aquí estén dentro del círculo de radio unitario, la condición para que este sistema inverso también sea causal y estable, es que tanto polos y ceros estén dentro del círculo de radio unitario. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo muy sencillo de cómo sería este sistema. Entonces vamos a suponer que originalmente nosotros tenemos aquí un polo y por acá está un cero de nuestra función h de z. Ahora vamos a calcular su inverso. Y cuando hacemos el inverso de esa función, lo que va a suceder es que la posición de los polos y los ceros se va a invertir. Si aquí yo tenía un polo, ahora voy a tener aquí un cero. Y si aquí yo tenía un cero, ahora voy a tener un polo. Entonces ustedes pueden observar que al momento de realizar la inversión, que cambia la posición de polos y ceros, dado que el cero está dentro del círculo de radio unitario, en el momento de hacer la inversión, ese cero va a provocar que ese nuevo polo de la función inversa también esté dentro del círculo de radio unitario. Entonces, la condición para que el sistema sea causal y estable es que todos los polos estén dentro del círculo de radio unitario. Y para que esta función inversa de ese sistema que es causal y estable también sea causal y estable, la condición es que tanto polos y ceros estén dentro del círculo de radio unitario. Y el sistema que cumple con esta condición es conocido como un sistema de fase mínima. Entonces, un sistema de fase mínima es aquel que polos y ceros están dentro del círculo de radio unitario. Polos y ceros están dentro del círculo de radio unitario. Entonces, si usted observa una región de convergencia, vamos a, por ejemplo, dibujar una región de convergencia aquí. Entonces, tenemos, por ejemplo, este tipo de región de convergencia que aparece aquí. O bien podemos tener en posiciones conjugadas. Ustedes pueden observar que tanto polos y ceros están dentro del círculo radiounitario, por tanto, se puede decir que este es un sistema de fase mínima, un sistema de fase mínima. Ahora, con los sistemas de fase mínima, nosotros podemos calcular lo que es la función del sistema a partir de la magnitud de la respuesta en frecuencia. Como ustedes saben, estos polos y ceros que están plasmados en la región de convergencia son las raíces del polinomio del numerador y el del denominador. Entonces, con estas raíces yo podría formar directamente lo que es esta función del sistema. Sin embargo, si nosotros recordamos la función del sistema, una vez que ha sido factorizada, vamos a escribir acá, existe una cierta constante A. Por acá está lo que son la factorización la factorización del polinomio del numerador, que nos permite calcular lo que son los ceros de esta función. Y por acá tenemos este otro término sumatorio desde k igual a 1 hasta q, k igual a 1 hasta p. Entonces, este término de aquí, mejor dicho, estos factores de aquí los podemos directamente obtener de las posiciones de los polos y los ceros. Porque este beta sub k son las posiciones de los ceros en el círculo de radio unitario. Estos alfa sub k son las posiciones de los polos. Entonces, teniendo posiciones de polos y ceros, puedo formar estos factores que están aquí. Pero este término de aquí yo lo puedo obtener a partir de la magnitud de la respuesta al impulso. Es decir, conociendo la magnitud de la respuesta al impulso, puedo calcular cuál va a ser esta función del sistema, de este sistema de fase mínima. Entonces, el procedimiento es relativamente sencillo. Nosotros tenemos la magnitud de la respuesta en frecuencia. Con esta magnitud de la respuesta en frecuencia, nosotros formamos el cuadrado de esa magnitud de esa respuesta en frecuencia.
Recordemos que si z es un número complejo, el módulo cuadrado es igual a z por z conjugado. Es una forma que se puede utilizar para encontrar este sistema. Este resultado de aquí va a tener la característica de que va a ser una función del coseno de k veces omega. Y este coseno de k veces omega nosotros lo vamos a representar utilizando la relación de Euler, que quedaría de esta forma: medio z a la k más z a la menos k, considerando que z ya sabemos que es RE a la j omega, y con la restricción de que R es igual a 1, entonces este z es E a la j omega. Este es el z que está plasmado aquí. Entonces lo que se va a conseguir una vez que nosotros representemos el coseno utilizando esta relación de Euler es que esta función, que es esta de aquí, corresponde al producto de hz por h de z a la menos 1. Factorizamos este término de aquí y podemos extraer cuál es la función del sistema, que es la que estamos buscando. Entonces ustedes pueden observar que si tengo el módulo de la respuesta en frecuencia, formo el módulo cuadrado, que va a ser función de coseno. Este lo represento con la relación de Euler. Voy a formar este producto de aquí y una vez que la factorice, extraigo lo que es la función del sistema. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo relacionado con este procedimiento. Entonces, en este ejemplo de aquí, nosotros vamos a tener que un sistema de fase mínima tiene la siguiente magnitud o módulo cuadrado, que es h de e de j omega cuadrado. Va a tener este valor, 17 sobre 16 menos medio coseno de omega. Es lo que mencionamos acá arriba, que este término de aquí va a ser función de un coseno de k omega. En el caso particular de este ejemplo de aquí, ustedes pueden ver que k es igual a 1. Entonces el siguiente paso es tomar este coseno y representarlo con la relación de Euler. Entonces nos quedaría aquí esta constante menos medio, que al multiplicarse por el medio de la relación de Euler quedaría aquí 1/4 e a la j omega menos 1/4 e a la menos j omega. Luego el e a la j omega lo vamos a representar con z y e a la menos j omega lo vamos a representar con z a la menos 1. Entonces aquí nos quedaría este término una vez que hagamos estos dos reemplazos en esta expresión. Nos quedaría que, vamos a poner así porque no es igual. Este término vamos a utilizar que g de z, que es igual a este producto, es igual a 17 sobre 16 menos 1/4 z menos 1/4 z a la menos 1. Entonces este polinomio que tenemos aquí corresponde a este producto que tenemos acá. Y para extraer este término lo que tenemos que hacer es factorizar este polinomio que está aquí. La factorización es relativamente simple. Inclusive pueden hacerlo ustedes en Octave o en Word for Mathematics. Entonces esta factorización queda 1 menos 1/4 z a la menos 1, 1 menos 1/4 z. Y nos quedamos con el polinomio en z, es decir que h de z ya indicado ahí. H de z es 1 menos 1/4 z a la menos 1. Y este es nuestro sistema de fase mínima. Entonces pueden observar que hemos partido desde la magnitud de la respuesta en frecuencia. Entonces, recordando que el sistema de fase mínima podemos identificarlo como aquel donde todos los polos y ceros están dentro del círculo de radio unitario. Como es en este caso una expresión simple, podemos determinar cuál es la posición de polos y ceros de este sistema. Entonces grafiquemos los polos y los ceros de este sistema. Entonces esta expresión aquí puede ser expresada como 4z menos 1 sobre z. Entonces si sacamos la raíz del numerador,
4z menos 1 igual a 0, tendríamos 4z igual a 1, z es igual a 1/4. Entonces vamos a tener un 0 en la posición 1/4, que sería más o menos aquí. Y si sacamos la raíz del denominador, z es igual a 0, vamos a tener en cambio un polo en la posición 0. Ustedes pueden observar que justamente esta expresión corresponde a un sistema donde todos los polos y ceros están dentro del círculo de radio unitario, por lo tanto corresponde a un sistema de fase mínima, Existe una factorización que se puede hacer con cualquier sistema que es causal y estable. Entonces, hasta ahora hemos visto nosotros que existen sistemas pasatodos con esa característica de que donde está un polo, existe un cero en la posición recíproca conjugada y todos esos polos están dentro del círculo de radio unitario. Y hemos visto también este último sistema que son los sistemas de fase mínima. Vamos a colocarlo aquí, sistemas pongámosle mejor, mínimo, sistemas de fase mínima. Entonces, un sistema pasa todo. Sabemos cómo está caracterizado la posición de polos y ceros y un sistema de fase mínima también. Todos los polos y ceros dentro del círculo de radio unitario. Entonces, si tenemos un sistema caracterizado con esta función que es causal y estable, a este sistema de aquí yo lo puedo factorizar o representar como el producto de dos factores de un sistema que tiene fase mínima multiplicado por un sistema que pasa todo. Entonces, si tengo un sistema que es causal y estable, que significa que todos sus polos están dentro del círculo de radio unitario, yo lo puedo factorizar como el producto de un sistema de fase mínima, que vimos hace unos segundos, donde tanto polos y ceros deben estar dentro del círculo de radio unitario, por un sistema pasa todos, donde los polos donde el cero tiene que estar en la posición recíproca conjugada de los polos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo de factorización que ustedes observan aquí. Siempre y cuando, obviamente, este sistema sea causal y estable. Entonces el primer paso que hay que hacer es que todos los ceros de esta función h de z, que están fuera del círculo de radio unitario, vamos a colocar dentro del círculo de radio unitario en la posición recíproca conjugada. Por ejemplo, vamos a suponer que un 0 se encuentra, vamos a poner en el eje real que va a ser más sencillo. Se encuentra en la posición 4. El recíproco conjugado sería 1/4. Es decir, a este de aquí lo vamos a colocar en la posición recíproca conjugada que es 1/4. Entonces de la función h de z, todos los ceros que estén fuera del círculo radio unitario los vamos a mover a la posición recíproca conjugada. Recordemos que esa es la condición que se necesita para que el sistema sea de fase mínima, que todos los ceros estén dentro del círculo de radio unitario. Entonces, una vez que hagamos esto, el resultado va a ser que esta función es una función de un sistema de fase mínima. Luego, esta función de aquí, que es la función del filtro pasa todo, es configurada de tal forma que refleje en una... es configurada de tal forma que los ceros de esta función h mínima regresen fuera del círculo de radio unitario. Es decir, que esta función de aquí, de alguna forma va a coger este término de aquí y lo va a volver a colocar aquí afuera. Recordemos que la condición que tenga esta función de este sistema de pasa todo es que simplemente polos y ceros deben estar en posiciones recíprocas conjugadas. Entonces, colocando los ceros dentro, tengo esta función de aquí y configurando esta función para que regresen, o vuelvan fuera del círculo de radio unitario.
esa es la idea y vamos a hacer un ejemplo relacionado con esta factorización. Entonces, en este ejemplo de aquí, nosotros tenemos la siguiente función del sistema, que es h de z, que es igual 1 menos 2z a la menos 1 sobre 1 menos 0.2z a la menos 1, 1 menos 0.7 z a la menos 1. Esta función racional que ustedes observan aquí es justamente un ejemplo particular de la función genérica con la que estamos trabajando. Por acá tengo el producto de lo que es los factores del numerador y por acá tengo el producto de lo que son los factores del denominador que justamente dan las raíces que determinan los ceros y los polos de esta función. Entonces noten que esta es la ecuación genérica y esta de aquí es una ecuación particular. Polinomio numerador, polinomio en el denominador. Y aquí ustedes pueden observar que está justamente el producto de estos dos términos que aparecen aquí, que está representado aquí con este multiplicatorio que es este pi mayúsculo. En este caso particular, ustedes pueden ver que el valor de A es igual a 1. Entonces no es necesario escribirlo, este valor que está aquí. Entonces, ¿qué dice el primer paso? El primer paso dice que en la posición de los ceros que estén fuera del círculo de radio unitario de esta función del sistema, los tengo que colocar en la posición recíproca conjugada para que se ubiquen dentro de lo que es el círculo de radio unitario. Por ejemplo, si aquí está, tengo por aquí un 0, lo debo colocar dentro del círculo de radio unitario. Si aquí está en la posición, vamos a suponer en beta, aquí va a estar en 1 sobre beta. Entonces, con eso formamos nuestro sistema de fase mínima. Entonces, noten que este término de aquí, que es el polinomio del numerador, me va a dar lo que son la posición de los ceros de esta función. Es decir, si yo quiero saber dónde está la posición de este cero, tengo que sacar la raíz. Entonces, para sacar la raíz, 1 menos 2z a la menos 1 es igual a 0 y resolviendo esta expresión de aquí, ustedes van a ver que existe un polo en z igual a 2. Entonces voy a tener un polo en z igual a 2. Perdón, un 0 en z igual a 2. Y lo que debemos hacer es colocarlo en la posición recíproca conjugada, que sería un medio. Eso es lo que hace el sistema de fase mínima. Entonces, el sistema de fase mínima parte de esta factorización. Al colocarlo en esta posición de aquí, ya va a cambiar este polinomio del numerador y va a ser justamente z a la menos 1 menos 2 sobre, y la posición de los polos no cambia. 1 menos 0.2 z a la menos 1, 1 menos 0.7 z a la menos 1. Inclusive ustedes pueden comprobar que este término de aquí tiene justamente un 0 en la posición 1 medio, sacando la raíz. Entonces ya hemos hecho este primer paso. Si el 0 está fuera del círculo de radio unitario, lo colocamos en la posición recíproca conjugada, que justamente está reflejado en este polinomio que está aquí. Entonces lo que tenemos hasta ahora es esta función. Y lo que debe hacer esta función aquí es que al multiplicarse con esta función del sistema de fase mínima, tiene que hacer el proceso inverso. Este polo que lo puse aquí, lo tiene que sacar aquí afuera. Entonces, lo que va a conseguir esta función pasa todo es que el polo que ahora está ubicado en la posición 0.5 o un medio, regresa fuera del círculo de radio unitario. Entonces vamos a ver cuál es esa función de sistema. De este sistema pasa todo. Entonces sistema pasa todo va a tener la siguiente expresión, que una vez que la escribamos
podemos multiplicarla con esta de aquí. Vamos a ver justamente cómo hace ese paso nuevamente del polo hacia afuera del círculo de radio unitario. Dividido para z a la menos 1 menos 2. Entonces vamos a colocarlas a estas dos expresiones como factores para que veamos justamente cómo hace que regrese este 0 fuera del círculo de radio unitario. Entonces escribimos primero lo que es la expresión de la respuesta del sistema de fase mínima. Entonces vamos a tener aquí z a la menos 1 menos 2 dividido la posición de los polos sigue igual, 1 menos 0.2 z a la menos 1, 1 menos 0.7 z a la menos 1. Por esto de acá, que va a ser que nuevamente ese 0 que lo pusimos dentro del círculo de radio unitario, salga fuera. 1 menos 2z a la menos 1 sobre z a la menos 1 menos 2. Entonces ustedes pueden observar que aquí yo tengo el polo dentro del círculo de radio unitario. Y al multiplicarlo por esta expresión de aquí, va a hacer que el 0 que está aquí se cancele con el polo que está acá. Y lo que me va a quedar en el numerador es justamente otra vez la expresión original donde ese polo, ese 0 está fuera del círculo de radio unitario. Entonces, cualquier función del sistema que sea causal y estable puede ser factorizado o descompuesto en factores con una función del sistema que corresponde a un sistema de fase mínima y una función del sistema que corresponde a un sistema pasa todo. Este sistema de fase mínima es muy sencillo. Ustedes pueden ver que no topo lo que es el denominador, sino que lo que me encargo es de modificar el polinomio del numerador de tal forma que todos los ceros que están fuera del círculo de radio unitario sean colocados dentro del círculo de radio unitario en la posición recíproca conjugada. Y luego el sistema que es el pasa todo realiza el proceso inverso. De hecho, ustedes pueden observar que es sencillo, que sí, lo que debe hacer este sistema es tomar este mismo numerador para que se cancele y recuperar lo que es el numerador original de la función h de z. Bien, esto sería todo lo que corresponde a esta parte de el análisis de sistemas con transformado. Lo que hemos visto es que en general, si yo tengo un sistema que es LTI caracterizado con una cierta respuesta al impulso, en el dominio del tiempo nosotros calculamos esta salida con la convolución. En el dominio Z, lo que hacíamos es simplemente un cálculo algebraico para determinar esta salida, que era transformada o expresión algebraica de la transformada de la entrada por h de z, que es la transformada de la respuesta al impulso, que se conoce como función del sistema. Esta con una cierta región de convergencia. La región de convergencia que contiene a lo que es la intersección de estas regiones de convergencia de la entrada y la función del sistema. En el ciclo pasado nosotros vimos que el sistema puede caracterizar, o todas las características del sistema las da justamente esta respuesta al impulso. Y nosotros con el análisis de la transformada Z hemos hecho una caracterización del sistema simplemente a través de esta función h de z. Entonces, si nosotros definimos que esta h de z es la transformada z de esta respuesta al impulso, con una cierta región de convergencia, observando la región de convergencia, es decir, posición de polos y ceros, podemos decir si el sistema es estable, causal. Hemos visto estos sistemas que son pasatodos, sistemas de fase mínima y también algunas otras características relacionadas con esto último de que un sistema causal puede ser factorizado con un sistema de fase mínima y un sistema pasa todo. Entonces, eso sería lo que corresponde a esta parte
con este, por ejemplo, la parte práctica. Y lo que vamos a hacer ahora